El surgimiento de los nuevos estados europeos en los siglos XIX y XX tuvo un gran impacto en la literatura de la época, ya que los escritores de cada país buscaban expresar su identidad nacional y cultural a través de la literatura. En Noruega, la literatura experimentó un gran auge en el siglo XIX, después de que el país se independizara de Dinamarca en 1814. Los escritores buscaban crear una literatura nacional que reflejara la identidad y las tradiciones del país. En Hungría, la literatura también experimentó un gran auge en el siglo XIX, después de que el país obtuviera su independencia de Austria en 1867. Los escritores húngaros buscaban crear una literatura nacional que reflejara la identidad y las tradiciones del país. La unificación de Italia en 1861 tuvo un gran impacto en la literatura, ya que los escritores buscaban reflejar la nueva identidad nacional. La literatura italiana de la época se caracterizó por el movimiento llamado verismo, que buscaba representar la realidad cotidiana del país. En Portugal, la Revolución de los Claveles en 1974 marcó el fin de la dictadura y el surgimiento de una nueva democracia. La literatura portuguesa de la época se caracterizó por una fuerte crítica social y política y por la exploración de temas relacionados con la identidad nacional y la historia del país. El surgimiento del Imperio ruso en el siglo XVIII y su posterior transformación en la Unión Soviética en 1922 tuvo un gran impacto en la literatura de la época, que se caracterizó por una fuerte crítica social y política y por la expansión de los temas relacionados con la identidad nacional y la historia del país. Hay muchos otros países europeos que experimentan un surgimiento como estados en diferentes momentos de la historia. Algunos autores destacados de la literatura europea son Miguel de Cervantes de España, Johann Wolfgang de Alemania, Gustave Flaubert de Francia, Franz Kafka de Checoslovaquia y Virginia Woolf de Reino Unido, entre otros. Movimientos literarios europeos. El realismo es un movimiento literario que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX. Los escritores buscan reflejar la realidad tal como era y sin idealizarla. La literatura realista se caracteriza por un estilo preciso y detallado y por la representación de personajes y situaciones cotidianas. Modernismo. Este movimiento literario surgió a principios del siglo XX y se caracterizó por la experimentación formal y la búsqueda de una expresión artística única. Se manifestó de diferentes maneras en los distintos países europeos, pero en general se caracterizó por un enfoque subjetivo y la exploración de temas como la identidad y la individualidad. Vanguardismo. Este movimiento literario surgió en la primera mitad del siglo XX y se caracterizó por una ruptura radical con la tradición literaria modernista. Los escritores buscaban experimentar con el lenguaje y las formas narrativas para crear una literatura innovadora y revolucionaria. Postmodernismo. Este movimiento literario se desarrolló a partir de la década de 1950 y se caracterizó por la deconstrucción de la narrativa tradicional y la exploración de la fragmentación y la multiplicidad de la realidad. Se manifestó de diferentes maneras en los distintos países europeos, pero en general se caracterizó por un enfoque lúdico y la crítica de las estructuras sociales y culturales.